de tal manera que podemos tener esta ecuación. Podemos tener esa ecuación o podemos tener la que sigue, que es simplemente sustituyendo la masa y el volumen, que simplemente me daría la densidad. ¿Cuál de las dos vamos a utilizar? Bueno, depende de lo que me estén dando, de los datos que me estén dando. Si me dan la densidad directamente, bueno, podemos utilizarla. Si me dan masa y volumen, bueno, tener la opción de sustituir aquí, o bien de calcular la densidad. Aquí, a partir de ahí decíamos, bueno, todas esas anteriores las vimos exclusivamente para un gas. O sea, tenemos un gas puro, y ese gas puro lo vamos a utilizar directamente en la ecuación. Cuando nosotros ya tenemos una mezcla de gases, se nos presenta una complicación en función de que ahora debemos de considerar el número total de los moles de los gases, y por lo tanto también que estos gases pueden tener, van a presentar una presión parcial. Dijimos que es la presión parcial, la presión que ejerce cada uno de los gases en la mezcla de gases. La suma de todas ellas me dará la presión total. Y entonces, a partir de ahí definimos un término llamado fracción mol, que dijimos es una unidad de concentración, y que simplemente es moles de I entre moles totales, o presión de I entre presión total. Esta fracción mol nos va a ayudar también para poder calcular a partir de ella concentraciones y por lo tanto presiones parciales. Es decir, nosotros podemos calcular presiones parciales mediante esta ecuación. Dijimos que cada una de estas es una presión parcial, y entonces podemos utilizar gases, pero solo con los gases, por ejemplo en este caso el gas 1 o el gas 2, y cada uno de estos términos me dará una presión parcial, o bien, si conozco la fracción mol, poder utilizar esta ecuación, donde la presión de un gas I sería igual a la presión total por XI. Y bueno, finalmente, algo que se me pasó mencionarles, pero que lo menciono ahorita y lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué pasa si yo en este caso tengo una mezcla de gases, pero tengo esta ecuación, o esta? Bien, la masa pues sería la masa total de la mezcla de gases, volumen, R y T son características del sistema, el volumen, o sea, todos los gases ocupan el volumen del sistema, y el peso molecular. Si yo hablo de una sola sustancia, estoy hablando de un peso molecular de la sustancia pura. Pero ¿qué pasa si yo hablo de una mezcla de gases? Entonces, para una mezcla de gases, aquí tendré que utilizar un término llamado peso molecular promedio, que se representa simplemente con una M testada. Para una mezcla de gases, en este caso, entonces tendríamos que este peso molecular promedio me representa el peso de la mezcla de gases, el peso molecular de la mezcla de gases, que no es un peso molecular real, pero para ciertos cálculos me va a servir bastante, teniendo en este caso que me representa un promedio de los pesos moleculares. Este peso molecular se puede calcular así, o simplemente como una suma de fracciones mol. Es decir, tengo el peso molecular promedio, que sería el peso molecular del componente 1 por su fracción mol, más el peso molecular del componente 2 por su fracción mol. Pero bueno, ahorita lo vamos a utilizar y vamos a ver la ecuación. Y entonces, estas son básicamente las ecuaciones que hemos estado manejando, y por lo tanto los problemas que haríamos serían en este sentido. Y bueno, la ley de Graham, de difusión, que la vimos al final, aunque creo que no incluí problemas de Graham, pero bueno, lo vamos a ver. En Teams les subí hace un momento un problemario que se llama gases CUFI, ¿sí? Y ese problemario, ¿cómo se llama? Bueno, tiene 21 problemas de gases. Ahorita vamos a hacer unos.
porque créanme, los vecinos han estado haciendo mucho ruido toda la tarde, pero bueno, antes de comenzar con los problemas, ¿hay alguna duda hasta aquí? De todo lo que hemos visto. Mis exámenes hago preguntas abiertas, pero también pongo problemas. Entonces, el primer examen lo vamos a hacer dentro de dos temas, o sea, todavía vamos a ver termoquímica, termodinámica, y bueno, y gases reales, y esto incluiría el primero. Y entonces, obviamente, tienen que manejar problemas, y los problemas van a ser parecidos a los que subí, pero no van a ser iguales. Entonces, tomen en cuenta eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no hay dudas? Creo que no, profe. Creo que no. No, profe. ¿Dónde? ¿No hay dudas? No. ¿No hay ninguna duda? ¿No? No. No, profe. No, entonces puedo continuar con los problemas. Nuevamente, para que entiendan la forma en que se hacen los problemas, voy a explicarlos. Me gustaría más tener un pizarrón, pero no lo tengo. Y cualquier cosa que no entiendan, deténganme antes de que continúe con situaciones en las que simple y sencillamente no entendieron nada. Entonces, de lo que se trata, sobre todo los problemas, es de entender. Y entonces, bueno, vamos a continuar. Si no hay dudas hasta aquí, vamos a continuar con esto. Ok, entonces, les digo, la lista de problemas, este es el problema 1. La lista de problemas la subí hace un momento a Teams. Entonces la pueden consultar ahí en Teams o bajarla como ustedes quieran. ¿Qué es lo que me dice el problema 1? En un proceso industrial se calienta nitrógeno en un recipiente a volumen constante hasta 500 grados Kelvin. Si el gas entra en el recipiente a una presión de 100 atmósferas y a una temperatura de 300 Kelvin, inciso A, ¿qué presión ejercerá la temperatura de trabajo? Primero que tenemos que ver, me dice, un proceso industrial se calienta nitrógeno en un recipiente a volumen constante. ¿Esto qué significa? Bueno, por principio de cuentas, si tengo un sistema a volumen constante, de lo que estoy hablando es de la ley de Charles-Gay-Lussac. Y entonces, bueno, tengo mis datos, la temperatura es 500 Kelvin, la presión es de 100 atmósferas, la presión inicial es de 100 atmósferas, y me dicen que la temperatura final es de 500 y la temperatura inicial es de 300. Entonces, lo que yo tengo es la temperatura inicial, tengo la presión inicial, tengo la temperatura final, y entonces lo que me está preguntando es básicamente qué presión se ejercerá a la temperatura de trabajo. ¿Cuál es la temperatura de trabajo? 500 Kelvin. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Simple y sencillamente, aquí despejaría lo que tengo yo como presión 2, y despejando lo que tendremos es simplemente sustituir, es decir, temperatura 2 pasa multiplicando, y entonces tendría que la temperatura 2 es 500 por la presión inicial, que es de 100, y todo esto dividido entre 300. Esto lo que me daría es finalmente una presión de 166, es decir, tengo un sistema inicial con 300 grados Kelvin y 100 atmósferas, lo caliento hasta 500 grados Kelvin y la presión tiene que haber subido proporcionalmente. De 300 a 500, en este caso aumentó un 66%, es decir, la presión aumentó a 166 atmósferas. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Para el inciso B, me dicen, bueno, ¿qué presión ejercerá a la temperatura de trabajo? Para el inciso B, ¿qué temperatura se obtendrá si la presión ejercida fuera de 300 atmósferas? Es decir, si yo en lugar de estas 166
lo que quisiera es trabajar a 300 atmósferas, ¿a qué temperatura debería de trabajar? Y entonces, nuevamente, seguimos manteniendo el sistema a volumen constante. O sea, esta es una condición que no cambia, y lo que va a cambiar ahora simple y sencillamente es que tengo las mismas condiciones iniciales, es decir, 100 atmósferas y 300 Kelvin. Ahora me dicen que la presión final va a ser de 300 atmósferas, y la temperatura final, ¿cuál será? En este caso lo que tendríamos es nuevamente la misma ecuación que estuvimos manejando ahorita, esta, ¿sí? Pero lo que vamos a despejar en este caso es la temperatura. Y entonces, despejo la temperatura, y lo que me quedaría simple y sencillamente sería que la temperatura final, o la temperatura 2 en este caso, va a ser igual a la presión 2 por la temperatura 1 entre la presión 1. Si yo manejo de esta manera, lo que voy a hacer es sustituir, y entonces sería la presión final, que es de 300, multiplicado por la temperatura inicial, que es de 300 Kelvin. Es decir, aquí tendría 300 atmósferas por 300 Kelvin entre una presión inicial que es de 100 atmósferas. Si hacen el análisis de unidades, bueno, tendría que atmósferas entre atmósferas se eliminan y me quedaría únicamente Kelvin. Y entonces el resultado lo obtendría en Kelvin. Por lo que sustituyendo, bueno, simple y sencillamente me quedaría que mi temperatura final es de 900 Kelvin. Nuevamente, cuando dijimos en un sistema volumen constante, la presión varía en forma proporcional con la temperatura, o la temperatura varía en forma proporcional con la presión. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Tenemos una presión inicial de 100 y vamos a aumentar la presión en 300 a volumen constante. Se triplicó la presión, entonces tenemos una temperatura inicial de 300. ¿Qué debe de haber ocurrido? Que se triplica la temperatura en grados Kelvin. Es importante esto siempre. Esto se triplica, pero en grados Kelvin. ¿De acuerdo? ¿Dudas de este problema? No, profe, todo bien. No, profe. Porque este es el fácil, ¿eh? El problema 2. El problema 2 es relativamente sencillo, pero es muy largo. Y como les dije, en un examen no van a venir problemas iguales a los que les mandé, pero semejantes sí. Entonces puede venir un problema largo como este. ¿Qué es lo que me dicen? Tengo un recipiente de 10 decímetros cúbicos. Recuerden que un decímetro cúbico es un litro. Entonces 10 decímetros cúbicos, estamos hablando de 10 litros. A 298 Kelvin. En este recipiente se introduce 1 mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno. Es decir, ya de entrada, por el texto del problema, me están diciendo que es una mezcla de gases. Y por lo tanto, si tengo una mezcla de gases, entonces debo de tener concentraciones, o puedo utilizar concentraciones. El inciso A, bueno, ok, tengo una temperatura de 298, 10 litros y 3 moles de hidrógeno, 1 mol de nitrógeno. ¿Cuáles son las presiones parciales de los gases? La presión total y el peso molecular promedio de la mezcla. Y entonces vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a tratar de resolver el inciso A. Y entonces, para el inciso A lo que se tendría es, bueno, tengo una mezcla de gases y por lo tanto la presión del nitrógeno, que es uno de los componentes de mi sistema, la puedo calcular, la presión parcial del nitrógeno, conociendo la presión total y la fracción mol. Lo mismo para la presión parcial del hidrógeno, yo necesito conocer esto para poderlo calcular y esto. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría? Tengo que calcular por principio de cuentas mi presión total. ¿Cómo calculo la presión total? Con la ley de los gases ideales. ¿Qué consideración debo de tener? Puesto que estoy hablando de una mezcla de gases,
entonces esta mezcla de gases debe ser considerada. Es decir, voy a utilizar la ley de los gases ideales, pero sabiendo que el número de moles total es el número de moles del nitrógeno más el número de moles del hidrógeno. Y entonces, simplemente sustituyendo en la ecuación, o sea, ¿qué es lo que tendría? Que la presión es igual a los moles totales por R por T entre el volumen, y entonces tengo el volumen, tengo la temperatura. ¿Qué valor de R utilizo? Puesto que me están dando el volumen en decímetros cúbicos o litros, tengo el número de moles, puedo obtener la presión en atmósferas utilizando el valor de 0.082. Recuerden, dijimos que en unidades convencionales, o sea, no unidades de un sistema específico de unidades, sino unidades convencionales, R vale 0.082. ¿Cuáles son las unidades de esta? Ay, bueno, ok, ese es un 8. 0.082 litro atmósferas entre mol grado Kelvin. Y entonces, si yo tengo que esto es litro por atmósfera entre mol Kelvin, entonces las unidades que yo finalmente obtenga y las que voy a utilizar en la ecuación tienen que ser coincidentes con lo que estoy utilizando. Es decir, si yo lo decidiera usar como 8.314 pascales por metro cúbico, tendría que convertir estas unidades a metro cúbico y mi resultado me daría en pascales. ¿De acuerdo? Entonces aquí sustituyo utilizando el valor de 0.082 litoatmósferas entre mol Kelvin, y lo que voy a tener finalmente es que la presión total es de 9.7744 atmósferas. ¿Cuántos moles tengo? Bueno, los moles totales son 1 más 3, me daría 4 moles totales. Ahora, ¿cómo calculo la fracción mol que también requiero para hacer mis cálculos? Bueno, la fracción mol, por definición, es moles del componente I entre moles totales. En este caso, si hablo del nitrógeno, serían moles de nitrógeno entre los moles totales, que ya dijimos que estos moles totales son 4. Y por lo tanto, de acuerdo con esta ecuación, tendría que para el nitrógeno, la fracción mol es de 1/4, y para el hidrógeno la fracción mol es de 3/4. Es decir, un mol de nitrógeno entre los 4 totales, 3 moles de hidrógeno entre los 4 totales. ¿Qué unidades tendría? La fracción mol, por su definición, es moles entre moles, por lo tanto la fracción mol es adimensional. Sí es una medida de concentración, pero es adimensional. Y entonces, simplemente tengo que la fracción mol es de 1/4, multiplico la presión total, que es 9.77 por 1/4, y me da 2.4436 atmósferas. La fracción mol de hidrógeno es de 3/4, y la presión, por lo tanto, que ejercería sería de 7.33. Aquí mis resultados son correctos en función de que las presiones parciales deben de darme como suma la presión total. O sea, si la suma de estos dos no coincide con esta, bueno, algo hice mal. Pero en este caso, bueno, 7 y 2 son 9, o sea, sí coincide. Aquí lo que decíamos, el peso molecular promedio es el peso molecular calculado para una mezcla de gases. O sea, obviamente no es un peso que van a encontrar en un libro normalmente, es un peso que da esa mezcla con esa concentración específica. Esto lo podemos calcular, como ya mencioné, con esta ecuación, que aquí tiene una rayita que no alcanzó a salir bien. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a tener es que el peso molecular estaría dado por la densidad RT entre la presión, en donde, bueno, la densidad es
la densidad de la mezcla de gases y es simplemente la masa total entre el volumen de la mezcla. Bien, esa es una forma. La otra forma es utilizar esta ecuación, en donde para este caso específico tendría el peso molecular del nitrógeno por la fracción mol de nitrógeno, el peso molecular del hidrógeno por la fracción mol del hidrógeno. Puedo calcular a partir de los moles la masa y puesto que tengo el volumen puedo calcular la densidad y podría utilizar esto. Pero de manera más directa, aquí tengo ya las fracciones mol que ya las calculé y entonces, aunque puedo utilizar las dos formas, lo que me conviene más hacer en este caso es, si ya calculé las fracciones mol para ambos gases, lo que más me conviene sería simplemente, tengo el peso molecular del nitrógeno, que es 28, multiplicado por mi fracción mol, que sería un cuarto, es decir, 0.25. En este caso, el peso molecular del hidrógeno, que es 2, multiplicado por la fracción, que es 3 cuartos, es decir, 0.75. Aquí no olviden que la suma de las fracciones mol siempre me va a dar un valor de 1. ¿De acuerdo? Y entonces, simplemente sustituyendo en esta, e insisto, en esta, ¿por qué? Porque es la ecuación que más me conviene. Es la ecuación que más me conviene, ¿por qué? Porque ya calculé las fracciones mol. Entonces, sustituyendo en esta ecuación, lo que tendría es que el peso molecular promedio del gas, de la mezcla de gases, es 8.5 gramos sobre mol. Repito, nunca van a encontrar que algo pese 8.5. Esto es un promedio, un promedio tomando la concentración de los pesos de los diferentes gases. ¿Dudas hasta ahí? Sí, porque habías dicho que daba 2.4436 y 7.33. Sí, ok. Nosotros en la parte superior calculamos la presión total a partir de la ley de los gases. Como dije, lo único que tenemos que tomar en cuenta es que deben de sumar los moles. Entonces, esta es mi presión total. Pero también habíamos dicho que la presión total multiplicada por la fracción mol de un gas me da la presión de ese gas. En este caso, la presión del nitrógeno sería 9.7744 multiplicado por su fracción mol, que es de un cuarto. ¿De acuerdo? Y entonces 9.77 por un cuarto me da que el nitrógeno por sí solo ejerce una presión de 2.44. ¿Sí? Por otro lado, para el hidrógeno tendríamos exactamente lo mismo. Su presión está dada por la presión total multiplicada por su fracción mol. Pero en este caso su fracción mol es de 3 cuartos o 0.75 y entonces sería 9.7744 por 3 cuartos me daría 7.33. Estas son las presiones que ejercerían los gases, los 3 moles de hidrógeno y el mol de nitrógeno por sí solos, o sea, como si ellos estuvieran independientes ocupando todo el volumen. En realidad sabemos que cada gas suma su presión para dar la presión total de la mezcla. ¿Sí se entiende? Sí, ya se entendió, gracias. Ok. Bien, entonces, esto es el inciso A y entonces llegaríamos a la conclusión, bueno, que el peso molecular promedio es de 8.5. Para el inciso B, regresamos al anterior. Ok, a ver cuándo se le da la gana regresar. Ok, permítanme porque ya se trabó la presentación. Ahí está. Ok, para el inciso B, lo que me dicen es que sigo teniendo en este caso
la misma mezcla, pero a esa mezcla se le adiciona ahora 1 mol más de nitrógeno, es decir, teníamos 1 mol, ahora vamos a tener 2 moles de nitrógeno. 2 moles de oxígeno, es decir, en la primera mezcla no teníamos oxígeno, ahora le vamos a sumar 2 moles más. Y bueno, el hidrógeno se queda como está, es decir, seguimos teniendo únicamente 3 moles de hidrógeno. ¿Qué es lo que cambió en mi mezcla? Ahora hay más gases, ¿sí? Y entonces tengo 2 moles de nitrógeno, 3 de hidrógeno y 2 de oxígeno, que esto si lo suman me daría un total de 7 moles totales. Entonces, este cambio en la cantidad de moles de la mezcla que me propone el inciso B, me hace que la presión total cambie, las presiones parciales de los gases cambien, al menos algunos, y que se modifique el peso molecular promedio. Y entonces, por lo mismo, dado que cambié la composición, la concentración de mi mezcla, ahora debo calcular nuevamente las variables que ya había calculado para la mezcla anterior. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que tengo es que a los 4 moles que tenía originalmente, ¿sí?, voy a sumarle 1 mol más de nitrógeno y 2 moles de oxígeno, es decir, voy a sumarle 3 moles. ¿Sí? Por lo cual voy a tener 7 moles totales. Esto, repito, para el inciso B. Tengo 7 moles totales, por lo tanto, bueno, ¿cuántos moles de nitrógeno tengo? Tenía 1, le adicioné 1 y ahora tengo 2. Por lo tanto, voy a tener que la fracción mol es de 2 séptimos. El hidrógeno no se modificó. Sigo teniendo 3 moles de hidrógeno, pero como ahora tengo 7 totales, bueno, cambia su fracción mol. Cambia su concentración. Y finalmente adiciono un tercer gas que es el oxígeno y adiciono 2 moles, de tal manera que ahora tengo una fracción mol para el oxígeno, para este tercer gas adicionado, que es de 2 séptimos. Nuevamente, ¿cómo se modificaría mi ecuación? Decíamos, para el peso molecular, nuevamente, nuevamente pensando en el peso molecular promedio, lo que yo tendría es que tendría el peso molecular del nitrógeno por la nueva fracción mol del nitrógeno, el peso molecular del hidrógeno por la nueva fracción mol del hidrógeno, y a esto hay que sumarle el peso molecular del oxígeno, que es el nuevo gas en la mezcla del inciso B, el peso molecular del oxígeno multiplicado por la fracción mol del oxígeno. Bueno, espero que entiendan por la fracción mol, en este caso, del oxígeno, que sería O2. Entonces, lo que tengo que hacer es ahora, por lo tanto, multiplicar el peso molecular del nitrógeno, que es 28, por su fracción, que es 2 séptimos. El peso molecular del hidrógeno, que es 2, por su fracción mol, que es de 3 séptimos. Y el peso molecular del oxígeno, que es 32, por su fracción de 2 séptimos. Por lo cual, tendríamos que el peso molecular promedio, si sustituyen así como lo acabo de mencionar, el peso molecular promedio ahora sería de 17.99. ¿Por qué aumenta el peso molecular? Repito, porque tenemos más moles de sustancia, pero además tenemos un gas extra. Y de hecho, ese gas extra pesa más que los demás. Por lo tanto, paso de haber tenido 8.5 gramos por mol a tener 17.999 gramos por mol. Nuevamente, aumenté el número de moles y la presión total debe de aumentar. Y debe de aumentar proporcionalmente al número de moles. Entonces,
si yo hubiera aumentado de 4 a 8, lo que tendría es una presión del doble, es decir, de 19 y fracción. Pero como nada más aumenté a 7 moles de 4 que tenía originalmente a 7, entonces nuevamente sustituyo en mi ley general del estado gaseoso considerando que son 7 moles totales y calculo, y lo que tendría es que la presión en este caso es de 17.1052 atmósferas. Con esta nueva presión, recalculo nuevamente mis presiones parciales para los gases que ya tenía, ¿sí? Y para el gas nuevo que estoy adicionando. Es decir, tendría que es la presión total, que es 17.10, multiplicada por la fracción mol del nitrógeno, que es 2/7. Dar una presión, en este caso 4.88. ¿Sí? Y entonces, esta es la nueva presión que vamos. Yo tenía acá una presión de 2.44 con un solo mol. Se duplica el número de moles y por lo tanto se duplica la presión de ese gas. Es decir, el nitrógeno ahora está ejerciendo una presión el doble que la mezcla anterior porque tengo 2 moles en lugar de 1. ¿Qué le pasará al hidrógeno? El hidrógeno no va a cambiar su presión. O sea, tengo el mismo número de moles, no cambié nada y por lo tanto tendré la misma presión. Y el oxígeno, que es el gas nuevo, bueno, tengo una fracción mol de 2/7, que es la misma fracción que el nitrógeno, entonces ejercerá la misma presión. Nuevamente, si yo sumara estas 3 presiones, ¿qué es lo que me tendría que dar? La presión total de acuerdo con la ley de Dalton de las presiones parciales. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el inciso B? Profe, Sí, ¿puede sí, volver a repetir lo del peso molecular? Es que no lo entendí muy bien. Sí. A ver, aquí en el primer inciso, lo que tienes es que el peso molecular promedio de la mezcla de gases, ¿sí? No es un peso molecular real, es un peso promedio que se calcula para la mezcla de gases, va a ser simplemente, para la primera mezcla de gas, va a ser el peso molecular del nitrógeno más el peso molecular del hidrógeno, cada uno multiplicado por su respectiva fracción mol. ¿Sí? Pero esa es mi mezcla original. Yo cambio la mezcla adicionando 2 moles de oxígeno y 1 mol de nitrógeno, y entonces cambia la concentración del nitrógeno, pero tengo un gas extra. ¿Qué es lo que tendría que hacer? A esta sumatoria que me considera al nitrógeno y al hidrógeno, tendría que sumarle el peso molecular del oxígeno multiplicado por la fracción mol del oxígeno. ¿Sí? Es decir, aquí tendría que es 28, que es lo que pesa el nitrógeno, multiplicado por 2/7, que es lo que pesa la concentración del nitrógeno en mi mezcla. En este caso, el peso molecular del hidrógeno, que es 2, multiplicado por 3/7, que es la concentración del hidrógeno. ¿Sí? Y finalmente, más el peso molecular del oxígeno, multiplicado por 2/7, que es la fracción molecular. Entonces, la suma de esos 3 sumandos me va a dar este peso de 17.99, que bueno, es muy parecido al del agua, pero no es agua, es simplemente una mezcla de gases que está generando un promedio de peso molecular. ¿De acuerdo? Sí, profe, ya lo entendí, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, profe. ¿Cómo obtuvo la presión total? La presión total simplemente por P es igual a NRT entre B. O sea, la ley de los gases ideales, en donde lo que tendría es P es igual a NRT entre B, donde lo único que debo de considerar es que N, pues por ser una mezcla de gases, N es igual a la suma de los moles.
Ok, no sé quién está haciendo ese ruido, pero... ¿Sí me expliqué? Sí, gracias. Sí, ok. ¿Algún duda de este problema? ¿No? Ok. Pasamos al siguiente problema. ¿Perdón? Sí, en el problema anterior. Sí, ¿en este? Sí. Ok. Entonces, ¿hay dos maneras de conocer la presión o solo es con una fórmula, la que nos acaba de mencionar? Bueno, todos los problemas de termodinámica que vamos a hacer van a poder hacerse de diferentes maneras. O sea, nuevamente, aquí, por ejemplo, puesto que tengo los moles de hidrógeno y de nitrógeno, yo pude haber utilizado de manera diferente mis datos. En este caso, digamos, ¿qué es lo que pude haber hecho? Y pongo en rojo aquí lo que pude haber hecho, no lo que hice. Yo puedo tener que la presión, en este caso, y bueno, eso es una P, en este caso, para el nitrógeno, la puedo calcular con la ley de los gases ideales. ¿Cómo calculo la presión del nitrógeno con la ley de los gases ideales? Bueno, esto sería igual a nRT entre B. ¿Qué es N en este caso? Utilizaría los moles de nitrógeno, únicamente los moles de nitrógeno, por R, por T y por B. Ay, perdón. Bueno, por R, por T y por B. Y entre B, perdón. ¿Sí? Es decir, tengo mi ecuación, pero ¿qué es la diferencia? O sea, aquí estaría calculando la presión parcial, no por esta fórmula. O sea, no estoy utilizando esta fórmula, ¿sí? Estaría utilizando esta, donde, insisto, estos moles serían única y exclusivamente los moles de nitrógeno. ¿Sí se entiende esto? Entonces, si yo calculo la presión parcial del nitrógeno así y aplico el mismo razonamiento tengo los 3 moles de hidrógeno y calculo la presión ahora del hidrógeno con esta misma fórmula, pero utilizando los 3 moles de hidrógeno, yo obtendría de esta manera las dos presiones parciales. Y bueno, sumo las dos presiones parciales y me da la presión total. ¿Sí? O sea, en este caso, la presión del gas, en este caso vamos a poner 1, más la presión del gas 2, que sería el hidrógeno, me va a dar la presión total. Y entonces, estoy calculando la misma presión total, pero de una manera totalmente distinta. Es decir, ya utilicé la ley de los gases ideales 2 veces para cada una de estas presiones, y la presión total simplemente la obtengo de la suma. ¿Sí? De hecho, una de las formas en las que es muy fácil saber si alguien estuvo copiando en un examen de físico-química es precisamente, hay varias formas de resolver un problema, y en este caso, bueno, estaría procediendo al revés. En lugar de aplicar la ley de los gases ideales para la presión total, aplico la ley de los gases ideales para las presiones parciales. ¿Por qué? Porque tengo la ventaja de conocer los moles, o sea, tengo la ventaja de conocer estos datos, los moles de los gases. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Bueno, primero esa fue la pregunta. Ok. ¿Alguna otra duda con este problema? ¿No? Profesor, en este caso, ¿cómo se llevaría a cabo la otra forma de sacar el peso molecular promedio? El peso molecular promedio lo podríamos calcular con la fórmula que vimos. Déjenme ver, creo que es en esta misma presentación.
con esta fórmula. O bueno, si lo quieren, con esta fórmula. ¿Qué es lo que tendríamos? En este caso, tengo el volumen, tengo R, tengo T, y bueno, ya calculé la presión total. Entonces, despejo, paso la presión dividiendo, ¿y qué es lo que me quedaría? Masa entre presión y volumen por RT. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? No tengo la masa. ¿Puedo calcular la masa? Sí, sí puedo calcular la masa, puesto que puedo calcular, tengo los moles de hidrógeno, tengo el peso molecular del hidrógeno, por lo tanto puedo calcular la masa del hidrógeno. ¿De acuerdo? De igual manera, tengo los moles de nitrógeno, tengo el peso molecular del nitrógeno y por lo tanto puedo calcular la masa. Es decir, aquí lo que tendría que la masa total, en este caso, sería la masa total, va a ser igual a la masa del hidrógeno más la masa del nitrógeno. Lo divido entre el volumen que ya tengo, lo multiplico por R y por T, lo divido entre la presión total, tuve que haber calculado la presión total inicialmente, y entonces, de manera automática, lo que voy a tener es que mi única variable es el peso molecular promedio. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Por nada. Entonces les digo, hay diferentes formas, depende de su manejo de datos, pueden utilizarlas a su conveniencia, pues, en función también de los datos que les esté dando el problema. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Continuamos con el problema 3. Aquí lo que me dicen es que tengo un gas ideal, es sometido a una compresión isotérmica. Y entonces, el primer dato importante que yo estoy obteniendo aquí es que mi sistema está sometido a una compresión isotérmica. Es decir, automáticamente lo que tengo es que voy a utilizar la ley de Boyle. Y entonces, al someter a esta presión isotérmica, se reduce el volumen en 2.2 decímetros cúbicos. Aquí tienen que aprender a leer con mucho cuidado el texto de un problema, porque aquí les están diciendo que el volumen inicial se reduce en 2.2. No les están dando el volumen inicial, no les están dando el volumen final. En este caso, les están diciendo, tenía un volumen inicial, que ese volumen inicial se redujo en 2.2. Entonces, ok, la presión y el volumen final son de 3.78 por 10 a la 3 milímetros de mercurio y 4.65. ¿Qué significa que comprimí un gas? Significa que ahora tengo un volumen menor. Y entonces mi volumen menor, mi volumen de gas final es de 4.65. ¿Cuál es el volumen inicial? 4.65 más 2.2. ¿Se entiende esto? Es decir, mi volumen inicial de hecho sería de 6.85. 6.85 decímetros cúbicos o litros, como lo quieran ver. 6.85 litros. Recuerden, litro y decímetro cúbico es lo mismo. Y entonces, al comprimirlo, hubo una disminución de 2.2. Bien, y aparte de esto, que esta es la única complicación que presenta este problema, aparte de eso, bueno, simplemente tengo mi ley de Boyle expresada nuevamente en esta forma práctica, y a partir de ahí, lo único que me piden es, bueno, ¿cuál era la presión inicial? ¿Cuál era la presión inicial? Y entonces simplemente despejo, B y paso dividiendo, y aquí sustituyo. ¿Qué unidades voy a tener? Puesto que estoy utilizando las unidades en milímetros de mercurio, las unidades que van a tener mi resultado van a ser en milímetros de mercurio.
Y este problema no tiene mayor dificultad, repito, excepto el hecho de que no me dan un volumen aquí, sino me dan cuánto disminuyó el volumen. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Una aclaración en este problema. Las unidades de presión y volumen pueden cambiar fuertemente en este tipo de ecuaciones. ¿Por qué? Porque finalmente, por ejemplo, el volumen entre volumen se anula. Y entonces, aquí utilicé milímetros de mercurio, por lo tanto, mi resultado va a estar en milímetros de mercurio. Pero cuando se trata de temperaturas, que no es el caso, las temperaturas siempre se van a manejar en Kelvin. No importa si se las dan en centígrados, en Fahrenheit, bueno, Fahrenheit nunca se las doy, pero en centígrados, lo primero que tienen que hacer en un problema es convertir la temperatura que les dieron a Kelvin, porque todas las ecuaciones en fisicoquímica están diseñadas para grados Kelvin. Entonces, ese es un cuidado que deben de tener siempre. Ok, entonces de este problema ya no hay ninguna duda. Bien, entonces, el problema 5. El problema 5 me dice que tengo una muestra de neón de 255 miligramos. Y este gas ocupa un volumen de 3 litros a una temperatura de 122 Kelvin. Y lo que me piden es que encuentre la presión a la que se encuentra el gas. Me dicen que el peso molecular del neón es de 20 gramos sobre mol. Bien, aquí, si ustedes observan, tengo la masa, tengo el volumen, tengo la temperatura y me piden la presión. No me están diciendo que algo se mantenga constante, y si no se mantiene nada constante, entonces forzosamente tengo que utilizar esta ecuación que contempla todo lo que tengo. En este caso, miligramos, pero puedo calcular moles. Y entonces lo que tendría es PV es igual a nRT, me piden que calcule la presión y por lo tanto despejo y mi ecuación me quedaría de esta manera. Ahora, no tengo los moles, pero tengo la masa, y a partir de la masa y el peso molecular del neón, yo puedo calcular el número de moles. Por lo que, primero, tengo que pasar la masa a gramos. ¿Por qué? Aquí, para calcular los moles, debo de obtener unidades de gramo por mol. Y entonces, si el peso, perdón, de moles, tengo unidades de gramo por mol aquí, y entonces aquí forzosamente tengo que tener unidades que se anulen, es decir, unidades de gramo. Si me lo están dando en miligramos, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Convertir a gramos. Convertir a gramos, por lo que si nosotros convertimos a gramos, aquí lo que tendría es que es 0.255 gramos, 0.255 gramos, y sustituyendo lo que me daría es que tengo 0.01275 mol. A partir de aquí simplemente sustituyo en mi ecuación ya despejada la presión, y entonces lo que tendría, esto es el número de moles, esto es la constante R, que es 0.082 litros atmósferas entre mol grado Kelvin. Y esto es 122, que bueno, aquí se me pasó ponerle, son 122 grados Kelvin. ¿Qué es lo que voy a tener? Lo que voy a obtener es que finalmente hago los cálculos y me da una presión de 0.042517 atmósferas. ¿Por qué atmósferas? Bueno, mol se anula con mol, Kelvin se anula con Kelvin, litros se anula con litros, y por lo tanto las únicas unidades que me quedan son atmósferas. ¿De acuerdo? Y entonces lo mismo, este problema es simple,
pero bueno, a medida que yo aumento el número de variables en una ecuación, el análisis dimensional se complica y las unidades pueden salirme equivocadas. Y aquí, en un examen de físico-química, las unidades cuentan y cuentan bastante, por lo tanto, debo de entregar las unidades correctas para lo que me están pidiendo calcular. Profe, yo tengo ahí una duda, ¿Sí? porque nos dio dos constantes de R en gases ideales. ¿Vamos Ajá. a elegir por las unidades? Porque una es de 8.31 y otra es esa, la de 0.08. Sí. Cuando ¿Le eligió por las unidades o cómo es que la eligió? elegí por las unidades. Primero, a ver, la de 8.314 es pascales. Pascales, el volumen tiene que estar en metro cúbico. Y bueno, en la parte de abajo sigue siendo lo mismo. Esto es mol Kelvin. Esto es mol Kelvin. Y entonces, la parte de abajo, el denominador, no cambia, pero el numerador sí cambia. Y entonces, me están dando el volumen en litros. ¿Y qué me conviene utilizar en este caso? R en litros. Entonces, esto es todo el razonamiento que estoy utilizando. El volumen me lo dieron en litros, por lo tanto voy a utilizar 0.082 litro atmósferas entre mol Kelvin. ¿Puedo utilizar esto también? Sí, puedo utilizarlo, pero tendría que convertir, en este caso, litros a metros cúbicos para poder utilizarlo. ¿Sí se entiende? Sí, profe, ya lo entendí, gracias. Ok. Y bueno, es importante tu pregunta porque ahorita estamos utilizando dos valores de R. Más adelante, cuando empecemos en termodinámica, vamos a utilizar otros dos, uno dado en calorías y otro que es el mismo valor que este, pero en unidades diferentes, que es Joule sobre mol Kelvin. Entonces, bueno, llega un momento que se confunde. Ahora, yo no doy mucha información en los exámenes, pero una de las cosas que les puedo dar es el valor de la R. Eso sí, si me lo preguntan, seguro se los doy. Si me preguntan otra cosa durante un examen, tal vez se los dé, tal vez me burle, o tal vez ni los pele. Pero el valor de R, segurito, o el valor de un peso molecular, seguro se los contesto. Ok, ¿alguna otra duda con los problemas que vimos ahorita? No, profesor, está todo bien. ¿No? profe. Ok, entonces, es todos los problemas que tengo ahorita, ya es más o menos un ejemplo de cada tipo, más o menos. Intenten resolver los problemas que no hicimos. O sea, ahorita hicimos 1, 2, 3, el 5, el 4 no lo hicimos, y del 6 al 21 no los hemos hecho. Intenten hacerlos. Y vamos, si estuviéramos en salón de clase, ahorita les diría, háganlo en su asiento y les voy revisando por lugar. Como no puedo hacer eso, entonces intenten hacer los problemas. Nos vemos el día de mañana para continuar haciendo más problemas, ¿sí? Y bueno, empezar el siguiente tema que sería gases reales, ¿sí? Pero lo que me interesa es que ustedes intenten hacer los problemas, que les surjan dudas de estos problemas y mañana continuamos, ya sea que continuemos con el 6 o que si me piden que resuelva el 14 o el 21 o el 10, los iremos resolviendo conforme vayan pidiendo. Pero es importante que ustedes practiquen y vean si les surgen dudas, ¿de acuerdo? Sí, Sí, Profe. sí, profe. Está bien, Sí, profesor. profe. Sí, profe, Entonces, nos vemos el día de mañana a las 2, ¿sí? Intenten hacer ahorita, si quieren tomarlo como tarea, intenten hacer los problemas, no es para entregar, pero mañana continuaríamos con los problemas. Yo no tengo ningún problema en hacerlos todos, pero sí necesito que vean sus capacidades y vean si tienen dudas.
¿Ok? Sí. Bien. Sí, está bien. Entonces, Sí, profesora. el día de hoy salimos temprano, pero mañana, por favor, estudien un poco, repasen un poco y sobre todo intenten hacer los problemas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, nos vemos el día de mañana. Profe, ¿Sí? es que yo tengo una duda en el problema 2, en el peso molecular, porque lo hice y me salió tu resultado, me salió 18. Ok, a mí me sale 17.999. Ajá, y a mí me sale 18.4285. Ok, aquí déjenme checarlo, pero en realidad el error puede estar simplemente en cómo se usa la calculadora. Lo checo, lo checo y lo revisamos mañana, pero ¿cómo se llama? Repito, normalmente los problemas están en cómo usamos la calculadora. Algunos saben utilizar la memoria, yo no la uso normalmente. ¿Y qué pasa cuando utilizas la memoria de la calculadora? La calculadora maneja del orden de 16 decimales después del punto, bueno, números después del punto, y tú estás multiplicando todo con esos decimales. Yo nada más estoy utilizando 4 y por lo tanto los redondeos modifican el resultado. Pero déjenme checarlo, lo voy a calcular con todos sus decimales y a lo mejor sí da un poco más. Pero el resultado de todas maneras no es tan erróneo. Ahora, una cosa importante, yo voy revisando sus problemas paso por paso. Y entonces, puede llegar a que yo obtuve 18 y tú tienes 18.44, pero si tu procedimiento es correcto, tienes el problema bien. ¿Sí? Esa es otra de las maneras en ver que las personas copiaron. Es imposible que a dos personas les dé el mismo resultado, por la forma en que manejan la calculadora. ¿De acuerdo? Pero Sí, lo profe. checo. Ok. ¿Alguna otra duda? No, profe. ¿No? Y mañana continuamos. Por favor, insisto, intenten hacer por lo menos uno o dos problemas. Si pueden hacerlos todos, mejor. ¿De acuerdo? Vale. Ok. Buenas tardes, buen provecho y hasta luego. Hasta Muchas mañana, gracias. profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego.
Oye, Jazz, creo que dejaste, bueno, te quedaste en la llamada. Quiero descargarla y se está haciendo más larga, te aviso. Gracias.